El día de hoy vamos a hablar de altares, o ya estamos hablando de altares. Estamos en una serie hablando del Espíritu Santo, de conocer al Espíritu Santo, y hemos aprendido hoy que el altar fue un lugar muy rústico. En principio era juntar un montón de piedras y donde la persona se encontraba con Dios y hacía un altar, y sobre el altar normalmente él dedicaba una ofrenda en cualquier tenor de la que podamos pensar. En ese momento se pensaban ofrendas de lo que uno trabajaba y ofrecía al Señor. Hubo altares que simbolizaban la muerte, crucifixión y resurrección del Señor, sobre todo con ese símbolo de sacrificar un corderito que hablaba de esa sangre inocente derramada para cubrir en ese momento el pecado. Digo cubrir porque realmente cuando vino Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios, Él no cubrió, sino quita. Él trata, Él arranca, Él perdona, Él justifica para que seamos aceptos delante del Padre. Cuando nosotros establecemos un altar, va a haber presencia de Dios. Una iglesia tiene que establecer un altar. Una familia tiene que establecer un altar. Una persona tiene que establecer un altar. Tiene que haber un momento donde nosotros dediquemos un tiempo, lo mejor de nosotros, crear una comunicación, que haya un verdadero encuentro entre lo divino de Dios y lo humano de nosotros, para que ahí se establezca algo poderoso. Y quiero decirte que hay esperanza. Yo no sé cómo estás viviendo en este tiempo, con qué estás lidiando, qué situaciones te están complicando la vida, qué pregunta tienes delante de Dios que parece que nunca se contesta, dónde estás necesitando una manifestación de parte de Dios. Encuentro en la palabra que Dios es un Dios de manifestación, y que cuando Dios se manifiesta, las cosas que no son, suceden. Que lo que en el mundo natural parece imposible, para Dios nada es imposible, porque Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios, y cuando Él actúa, Él pone en actividad sus atributos y Él muestra que es Dios. A Dios no lo ata nadie, ni la economía, ni la humanidad, ni nada que nos ata a nosotros. Por eso nuestra fe nos deposita en una plataforma diferente. A través de nuestra fe podemos hablar el lenguaje de Dios, recibir un milagro de Dios. Por eso la fe es fundamental para vivir, la fe es fundamental para tocar el manto del Señor y arrancar nuestro milagro. ¿Cuántos necesitan que Dios se esté manifestando en este tiempo? Yo como nunca estoy en un momento donde dependo absolutamente del Señor. Y muchas veces en mis preguntas, en mis aflicciones, en mis procesos duros de la vida, lo único que decido es ir a la presencia de Dios, porque no entiendo nada, no sé nada. Hay tantas cosas que pasan por dentro de mi ser, pero sí tengo una convicción, que cuando alguien se arrodilla delante del Señor y hay un altar, Dios algo va a empezar a hacer. Hay una puerta que se va a abrir, hay tiempos de Dios que van a correr, hay cosas que nunca se han abierto y que cuando Dios dice, este es el momento, Dios las hace, pero necesitamos ir a la presencia de Dios. Yo quiero hablarles de un altar que muchos de ustedes quizá conocen, es el altar de Elías. Es un altar que es tipo duelo del oriente, o mejor dicho, de esos duelos que se hacían en este país, en el oeste. Ahí está. Un duelo en el oeste donde había una disputa entre dos bandos, entre dos personas. Alguien tenía que ganar y alguien tenía que perder. En ese altar había una lucha espiritual, una lucha política. ¿Por qué? Porque estamos durante la época oscura de Israel, donde ahí estaba Acab, que era el rey de turno, y este Acab tenía una mujer complicada, pero no por complicada de carácter, nada, sino que espiritualmente era complicada y oscura, llamada Jezabel. Pero Dios levanta en medio de una situación oscura, en una situación de contaminación, como nos puede pasar hoy en día, a una persona. Dios siempre para hacer algo necesita, diga conmigo, una persona. Por eso el diablo no quiere que arranques. El diablo no quiere que creas, que te entregues al Señor, que le creas al Señor. Porque si una persona logra prestarse en las manos del Señor,
Dios va a hacer lo que le place hacer porque necesita a alguien que esté aquí en la tierra. Lo que está en el cielo se hace acá en la tierra. Dios tiene planes, pero el que está acá, el uno o una, tiene que activar ese proceso. Se levanta en medio de esta situación complicada y desafía ahora Elías al rey y le dice: por mi palabra, era como para ir directo a la horca con eso, ¿no? Por mi palabra no va a llover por varios años. Y se fue. Claro, él también, como profeta de Dios, en medio de una sequía que de hecho vino, él la padeció, pero en medio de la sequía vio la mano de provisión de Dios. Y luego de 3 años y medio, el hombre vuelve a enfrentar al rey. Y él dice: va a empezar a llover en el tiempo correcto. Pero lo que le está diciendo más profundamente que el tema del agua es: rey, la nación hoy está complicada por tu culpa, por tu pecado y el pecado de tu mujer. Y por todos aquellos que se sientan en la mesa de ella. Y yo quiero desafiar, dice Elías, para que Israel conozca cuál es el verdadero Dios. A veces la gente busca solución, pero no sabe cuál es el verdadero Dios. Y este Elías provoca un duelo al estilo, ahora sí, oeste, diciendo: el Dios que se manifieste en este altar con fuego va a ser el verdadero Dios. Y el pueblo tiene que tener esa manifestación y decir que realmente Dios, Jehová para ellos, Jehová para nosotros, es Dios verdadero. Usted conoce esa historia porque se hizo ese altar. Inicialmente el turno fue de los paganos, de aquellos que clamaban a Baal. Eran 450 profetas, gente dedicada, donde tuvieron todo tipo de rituales hasta el mediodía, desde una manera media pasiva a una manera muy dolorosa, porque dice que trataban de que sus dioses respondan, el Dios no le respondía, y hasta estaban hiriendo su propio cuerpo como una forma de sacrificio para ellos. Pero llega el momento, cuando llega la hora, y acá tengo la lectura bíblica, atiéndame, que es el momento donde Dios visita, ahora sí, el altar de Elías. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Qué lindo es cuando somos siervos. Y le puede decir usted al Señor: Señor, soy tu siervo porque estoy dispuesto a hacer todas las cosas que tú quieres que yo haga. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense qué interesante este Dios de la manifestación. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Estamos viendo el final del asunto. Dios contestó. Dios respaldó la fe de alguien que creía que Dios lo podía hacer. Es un hombre que evidentemente tenía una valentía para enfrentar a un montón de personas que estaban en contra de él, en contra de su fe, que lo desafiaron directamente. Pero acá vemos que este altar de Elías, con esa manifestación de fuego, es la poderosa, o el símbolo, figura de la poderosa manifestación del Espíritu Santo. Cuando hay algo ofrecido al Señor y Dios se manifiesta, este Espíritu Santo bautiza, significa que cambia, transforma y se manifiesta. Estaba Juan el Bautista y la gente venía con él a recibir su bautismo, su mensaje, pero él decía: no, busquen más de Jesús. Él es Dios y Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe cuál es el tema de muchos creyentes? Que conocemos a Dios, pero un Dios pasivo. Nunca se conoció el fuego del Espíritu Santo. Siempre están cayendo las mismas tentaciones, con la misma lucha, con el mismo carácter. ¿Por qué?
Porque en el fuego, lo que cae en el fuego se transforma y lo que nos sirve se quema. Necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos una experiencia con el Espíritu Santo. Quizás te hablaron, quizás tenés una teología muy fundamentada que habla del Espíritu Santo, para hasta que no tengas ese encuentro poderoso con Dios y el Espíritu Santo de Dios se empiece a manifestar, vas a seguir siendo la misma persona. Vas a poder seguir ofreciendo rituales, canciones, ofrendas o cuantas otras cosas que a veces podemos ofrecer. Pero quiero decirte que este tiempo es un tiempo para buscar lo mejor de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Yo me cansé por años de vivir un evangelio quedando bien. Me sabía todos los versículos, todas las canciones, sirviendo al Señor, pero por dentro seco y vacío. Y le dije, Señor, en un momento, primero yo no puedo transformar mi vida, no puedo lidiar siempre con lo mismo, caer siempre con lo mismo. Necesitamos un encuentro, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo dentro de nosotros se manifieste con ese poder para hacer lo que yo no puedo hacer. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjense qué interesante, que la solución, la manifestación de Dios se trató de fuego. Y cuando Dios se va a manifestar, que es lo que necesitamos anhelar en cada una de nuestras situaciones, Él lo hace sobrenaturalmente. Porque si es algo que como hombre lo puedo conseguir, no es un milagro, es mi trabajo. Yo vivo por lo que produzco. Aquí en la gloria, a mí que trabajo y madrugo todos los días. Pero cuando yo necesito un dinero, un bien que excede a mí, pero en mi fidelidad, en mi obediencia al Señor, veo la misericordia de Dios y viene algo inesperado que no está en mi bolsillo, entonces ¿natural o sobrenatural? Es sobrenatural porque lo hizo Dios. Y eso es lo que hace Dios cuando se manifiesta. Y Dios quiere manifestarse en tu vida, mi querido. Dios quiere obrar de una manera poderosa en tu corazón y en tus cosas. Porque gente que se acerca al Señor es bendecido. Nunca nadie que se acercó al Señor se fue con las manos vacías. Se fue con un milagro, se fue con una bendición, se fue con una transformación. Algo Dios hizo en esas personas sobrenaturalmente. Pero Dios necesita, diga conmigo, un altar. Porque sin altar no hay fuego. Si no hay consagración, no hay manifestación de Dios. Y he encontrado tres cosas importantes que tenemos que aprender. Y es que el altar es un lugar donde dispongo mi corazón para encontrarme con Dios. Usted puede ir a un culto, pero no estar predispuesto a buscar a Dios. Es lo mismo para muchos ir a un culto que a un cine, a un teatro, o ir al parque. O por ahí costumbre. Nosotros ahora tenemos reunión los sábados. Los domingos estoy loco. Parece que estoy en pecado. Porque desde que me crié hasta hace 3 semanas, todos los domingos íbamos a la iglesia. No hay domingo en mi vida que no he ido a la iglesia. Pero muchas veces lo he hecho por costumbre. Vamos a la iglesia y vemos si recibimos algo. ¿Estuvo bueno el culto? ¿No estuvo bueno? ¿Pasó esto? ¿Pasó lo otro? Pero mi querido, cuando yo dispongo a encontrarme con el Señor, puedo estar solito en casa, puedo estar con mi familia, puedo ir a la iglesia, pero tiene que ver con la disposición de mi corazón. ¿Y sabe qué encontró Elías a la hora de hacer su sacrificio? Ahí el versículo 30 dice, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba el altar? Arruinado, dañado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de buscar una manifestación de Dios? Arreglar el altar. Arreglar el altar. ¿Sabe cuál es el tema nuestro? Que empezamos por el final. Siempre queremos el milagro, queremos la puerta abierta, queremos que Dios se manifieste. Yo creo en el poder de Dios. Cantamos el corito, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Y no pasa nada. ¿Sabe por qué muchas veces no pasa nada? Porque el fuego es la consecuencia de. Lo que Dios hace es consecuencia de. Lo primero que Él tuvo que hacer es arreglar el altar que estaba arruinado. ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? ¿Estás desordenado? ¿Se ve bien?
¿Qué encuentra Dios cuando Dios sale a tu encuentro? ¿Qué encuentra Dios? Porque Dios siempre está buscando ¿qué? Dice que el Señor está mirando los justos de la tierra para darle a cada uno lo que está creyendo. Dice que el Señor no miraba lo que mira el hombre, mira el corazón. Y el Señor sabía quiénes creían y quiénes no creían. Dios siempre está mirando tu altar. Dios te quiere bendecir, amén. Dios lo va a hacer seguramente. Pero lo primero que Dios necesita es un lugar para manifestarse. Por eso el Señor nos dice que ustedes son templos. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. No estamos en Génesis 1, 2, donde el Espíritu Santo se movía y flotaba y está. El Espíritu Santo no está para hacer esos viajes por ahí. El Espíritu Santo está buscando lugar para morar. Está buscando tu corazón, está buscando tu templo. Pero así como cuando Jesús entró al templo y vio desorden y agarró lo que agarró y empezó a revolear las mesas, de igual manera muchas veces el Señor mira nuestro templo y muchas veces nos tiene que exhortar, nos tiene que movilizar. Muchas de las situaciones que pasamos son advertencias de Dios, son maneras de que Dios está tratando de decirnos: necesito que tu vida esté ordenada. Más de una vez decimos que hacemos altar y solamente al Señor le damos cosas. Más de una vez el Señor por los profetas denunció diciendo: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿No será tiempo de empezar por el primer paso? ¿No será tiempo de amigarte con el Señor? Porque, hermanos, si Él dio a Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros, dice la palabra, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tú puedes pensar en un Dios tan malo que está pensando arruinarte para que aprenda, para que viva la vida yendo a una iglesia, leyendo la palabra de Dios y vivir de una manera tan mediocre. Dios tiene cosas buenas para sus hijos, amén. Dios tiene milagros, Dios está reservando cosas, pero Dios es un Dios santo, Dios es un Dios amigo, Dios es un Dios Señor, es una persona, porque el Espíritu Santo, si bien usamos el símbolo del fuego como símbolo, es una persona que quiere entrar a tu corazón, cenar contigo, conversar contigo, abrazarte en tu peor hora. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor está anhelando es tu corazón, y Él puede darte todas las cosas, pero hasta que no tenga tu corazón, el Señor todavía no logró lo que Él quiere hacer en tu vida. Es un amante que nos está seduciendo por todos lados. A veces nos manda cartitas y mensajitos y regalitos, muchas veces hace silencio. ¿Qué pasa que no me llama Él? Y el Señor hace lo mismo, es que estoy buscando tu atención. También encontramos en este pasaje que hubo un altar equivocado. Pobre gente esto. Digo pobre, pero eran muy buenos creyentes de ese Dios falso llamado Baal y todas esas deidades. Ellos tenían fe de que algo iba a suceder, pero creían en algo equivocado. Hay gente muy religiosa. Hay gente que se puede escalar sangrando un montón de calvarios como hay en mi ciudad, que son promesas como en su dolor, Dios entonces va a mover su corazón y va a cumplirle esa promesa, porque se autoflagelan, porque están haciendo todo como para que Dios les responda. Hay una fe equivocada. Mucha gente espera mucho y hace mucho, pero de manera equivocada, y también lo hacemos con Dios. A veces lo buscamos a Dios como un simple dador de cosas y no como el dueño de nuestro corazón. A veces nosotros queremos la mano del Señor, que la mano del Señor me sane, me prospere, me acomode la vida. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Buscad mi rostro y viviréis. Porque si el Señor te da las cosas que estás reclamando y tu corazón no ha cambiado, en realidad no sé si Dios está haciendo un favor que valga la pena en tu vida y en mi vida. Todo comienza por el corazón. Por eso muchas veces el Señor nos está como frenando, nos está buscando, está siempre tratando de que nosotros enfoquemos
nuestra mirada en ese Dios verdadero, pero a veces nos equivocamos porque pensamos que por el hacer, por todo, así como esta gente que lo hacía alrededor de su altar equivocado, ese Dios, algún Dios iba a moverse a misericordia para traerle lo que estaba necesitando. Queridos hermanos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos. Y en el trabajamos es mi actividad tratando de conseguir lo que creo que necesito. Y a veces lo único que necesitamos es alinearnos a la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios, Dios ya tiene todo lo que necesitamos en el tiempo de Dios. ¿Te está hablando el Señor? Un altar que está deteriorado tiene que empezar a arreglarse. Queridos hermanos, qué increíble que ellos hicieron una inversión equivocada como muchas veces lo hacemos nosotros. No se trata de hacer, ni siquiera con Dios, ni mucho menos negocios con Dios. Se trata de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, la segunda verdad que encuentro, una vez que está el altar ya reparado, acomodado, porque hemos decidido, Señor, acomodar lo que está mal, ahora acá está mi altar. ¿Qué es lo segundo que viene? Es un lugar, digan conmigo, para ofrecer todo a Dios. Un altar es un lugar para ofrecer todo a Dios. Mi mejor ofrenda. De hecho, los altares se hicieron con gratitud. Por ejemplo, Noé, después de salvarle la vida a él y a toda su familia. Abraham, en cada palabra y cada bendición que Dios le daba, él construía un altar. Muchos altares, pero ahí hay que ofrecer algo. En cualquier religión que usted visite, siempre hay ofrenda. ¿No se dio cuenta de eso? No es un invento de los evangélicos, es un principio espiritual. Porque a un Dios se le trae ofrenda. Es más, a Dios también hay que traerle ofrenda. El salmista decía, no me presentaré delante del Señor sin nada que ofrecerle. Si yo soy vuestro Dios, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Y hay una parte que explica algo, y atiéndame porque yo siempre estuve como medio equivocado. Hay un momento donde le toca a Elías el turno. ¿Me va siguiendo? A Elías le toca el turno ahora, ¿no? Entonces pone lo que había que poner encima, pone un buey que se ofrecía, pone la leña. ¿Y sabe qué hace este hombre? Manda a buscar 3 veces 4 cántaros de agua. Cántaro era una cosa impresionante, llena de agua, y dice, antes que yo voy a orar, van a volcar el agua sobre el altar. ¿Por qué digo que estaba equivocado? Porque siempre pensé que era una manera de hacer más grande el milagro. Decir, bueno, si Dios va a tirar fuego, y bueno, si le ponemos agua, realmente es un milagro más grande. Porque de pronto, si el altar está sequito, alguna leña agarra un poquito de chispa, de fuego, y ahí comienza la fogata. Entonces yo siempre pensé eso, o me lo enseñaron así. Le ponemos un montón de agua, está todo mojado, entonces, más grande el milagro. Y saben que la verdadera explicación es esta. No olviden que venían ellos de 3 años y medio de sequía. ¿Se acuerdan? Entonces, por todo el territorio había hambruna, los animales se morían, los sembrados se morían también, porque el agua es fundamental para la vida. Pero había algunas reservas, y la reserva significaba vida. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, en casas y en las ciudades, había reserva de cántaros de agua, que significaba la posibilidad de seguir viviendo. Y cuando ellos traen esa cantidad de cántaros, que al final fueron 12 cántaros haciendo la cuenta, nos damos cuenta que las 12 tinajas de agua no estaban probando el poder de Dios, sino que es una muestra de entrega y de consagración total. Permítame explicarle esto. El fuego no cae hasta que entregas lo que te da seguridad. El fuego no cae hasta que entregas lo que te da seguridad. ¿Qué significa? Que ellos le trajeron el agua para ofrecérselo al Señor.
y estaban jugándose la vida. Porque si no funcionaba el milagro, ¿qué iba a pasar? Se morían literalmente. Hay ofrendas y hay ofrenditas. En todo sentido. Ofrenda es una decisión de vida. Yo he estado en momentos de mi vida donde el Señor me pidió todo. Todo. Yo he tenido que ofrendarle relaciones. Yo, para ser fiel al Señor, servir al Señor y consagrar mi vida al Señor, he tenido que romper alguna relación muy significativa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de uno depende que Dios haga algo o no haga algo. O la estropeamos o le damos la oportunidad y el crédito al Señor para que lo sobrenatural lo manifieste en nosotros. Mi vida es una vida sobrenatural, pero he tenido que pagar precio. He tenido que llorar. He tenido que pasar por momentos de lágrimas, de dolor. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifiesta y pones lo que realmente te puede doler o te cuesta en el altar, Dios siempre es fiel a nuestras ofrendas. Y cuando Dios bendice, diga conmigo, bendice. Cuando Dios bendice, te bendice en serio. No está dándote una ayudita, una mejoría. No, Dios hace cosas grandes y cosas nuevas. Amén. Entonces, mis queridos, en el altar hay que poner un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Por qué es vivo? Porque me sirve y funciona. Si usted me va a hacer un regalo, si te regalo un carro, pero no anda, no, déjatelo, ¿para qué me lo vas a dar? Es un sacrificio muerto. Yo quiero un auto que ande, un sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo es una entrega, por eso nuestro culto racional, porque yo no como un loquito emocional le entrego cosas al Señor por un arranque místico. No, porque yo pienso, creer es también pensar. Y yo voluntariamente decido entregar en el altar un sacrificio vivo. Y porque también dependo de eso. Pero un sacrificio muerto es aquello que ya no tiene vida, obviamente, y es lo que me sobra y lo que no sale de mi corazón. Hay cosas que le damos al Señor como un yardstick. Por 2 pesos llévatelo, Señor. Yo te entrego todo, lo que nos sirve. Pero la ofrenda, la que llega al corazón de Dios, es la que sabe que te estás muriendo. Que hay una parte de tu vida que no va a existir. Yo a los 6 años tocaba la guitarra. A los 7 fui al profesor. A los 12 al conservatorio. Ya conté esta historia como 3 veces. Lo que le quiero decir es que por la música yo dejé un montón de cosas afuera. Yo estaba haciendo las inferiores de un club hermoso de mi ciudad y en un momento dije, no es por acá. Dejé el fútbol. Me recibo de maestro mayor de obra, empiezo a hacer las obras y siento que esto no va a ser para mi vida. Tuve un encuentro con Dios en mi banco de dibujo, en una oficina con todos los lujos, una proyección increíble en un estudio de arquitectura. Y ahí le dije, Señor, yo te voy a entregar toda mi vida. Pero me quedé con la música. Saqué todos los títulos. La verdad que Dios me bendijo grabando los discos, tocando con músicos, haciendo dentro del nivel que yo pude un ámbito de realización. Y llegamos los últimos años. Y de hecho cuando viajábamos con las chicas y había algún lujo como pagar un restaurante o algo, no se preocupen, sacaba la tarjeta de la Educación Nacional Argentina, digo, conservatorio paga, papá paga, porque siempre había plata en la cuenta, hasta que vienen los llamados del Señor. En el año 23, en un mes se cumplen 3 años, el llamado del Señor, otra vez. Ya cuando era jovencito y me entrego al Señor, ¿qué tengo a perder? Nada. Pero cuando eres grande, dejas tu iglesia, dejas tus amigos, dejas tu casa, dejas el sueldo, dejas la seguridad, con una palabra. Pero ¿sabe qué pasó días atrás? Me llama la secretaria del conservatorio. Porque en nuestros pueblos tener un buen título y una posición te da cierta chapa, te da
por lo menos a mí me daba satisfacción, orgullo de tener esa profesión como la de usted. Pero para venir aquí, pensando que si alguna vez el plan falla y me vuelvo, tengo donde agarrarme. Me vuelvo, entonces, ¿qué hago? Licencio las horas. Gano plata más por antigüedad que por profesión. Entonces, nosotros hemos vivido los últimos años básicamente por nuestras profesiones. Y me llama la secretaria, me dice, ¿qué va a seguir haciendo? Todos los años hago una cartita. Licencio las horas de la cátedra, guitarra, profesor, no sé qué, no sé cuánto. Esto me pasó hace 2 o 3 meses y los hermanos saben en qué situación. Y le digo a Andrea, ¿qué hago? La verdad que no sé qué me dijo mi esposa, porque le dije al Señor, ¿qué hago? Y usted dice, pero escribí esa carta hace 3 semanas, un poquito más. Renuncio a todas las horas de mi cátedra, a la antigüedad. Muchas gracias por permitirme trabajar para la institución. ¿Sabes lo que te dice la secretaria? Andan todos buscando tus horas, tu puesto. Muchos están esperando que te mueras o que te jubiles para agarrar lo que ellos quieren. Mis compañeros ni hasta luego me dijeron. Estaban todos con los colmillos ahí sangrando para atrapar todo ese paquete de cosas que eran mías. Esa cátedra era mía. Y es ahí donde el Señor te pide la ofrenda. Es lo que te duele y de lo que dependerías. Yo no te estoy hablando de una ofrendita para poner 5 pesos, 10, 100 o lo que ponemos. Te estoy hablando de la vida. Te estoy hablando de la vida. ¿Quieres realmente conocer el poder de Dios, la manifestación de Dios? Dios te va a pedir la vida. Y en el área que vos pongas la ofrenda al Señor, es en el área donde el Señor te va a bendecir. A mí, Andrea, me costó lágrimas. Entrega, renuncia, dolor, rechazo, depresión. Pero el Señor fue fiel. El Señor fue fiel. Y quiero decir lo último. Es que la multiplicación solo viene cuando entregas realmente todo al Señor. Primero el altar te dice que entregues. Pero la multiplicación viene cuando entregamos todo al Señor. Y ahí nosotros comprometemos a Dios, porque hay principios de administración espiritual. Hermanos, el mundo espiritual es fascinante. Hay milagro y manifestación. Pero hay muchas cosas. Hay ofrenda, hay entrega, hay autoridad de Dios, hay respaldo de Dios. Hay el mover que hace que Dios te suelte las cosas que están en su corazón. Y el primer principio que veo acá es que solo Dios multiplica lo que entregas en sus manos. Te lo voy a decir negativamente. Lo que no entregas, no esperes milagro. Solo Dios multiplica lo que entregas en sus manos. Dios a Abraham le dio la palabra, dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, y le dio la promesa toda. ¿Qué le dio? Una palabra. Y para que haya simiente, Dios se manifestó en un milagro. ¿Qué le dio? A Isaac. Le dio a Isaac. Pero en un momento Dios le dice, ahora yo quiero que me hagas un verdadero altar, el que más te cueste. Y lo llevó al monte Moriah y le dijo, sacrificame tú, Isaac. Ahora la ofrenda no sería ofrenditas del campo, de la plata que él había ganado. La ofrendita no sería un corderito, ahora sería su propio hijo, hermano. Es cuando Dios te pide aún lo que te ha bendecido. Es una entrega total. Una entrega total. Sin embargo, dice la palabra que Abraham no escatimó en dar todo lo que tenía, él estuvo dispuesto a dar. Su único hijo, es dar toda su vida. Pero también después Hebreos dice que él sabía que Dios era poderoso. Fíjense,
que Él no daba por dar. Él sabía quién era Dios y que Dios era poderoso, aún de la ceniza, devolverle su propio hijo. Eso es fe. Por eso el primero que figura en esa lista es Abraham, el padre de la fe. Entonces, cuando quiso ayudar a Dios, lo estropeó todo como nosotros, porque no tuvo la paciencia para la espera. Pero cuando él entendió que sin ofrenda no había milagro, él ofreció su hijo. ¿Y cuál fue el milagro? Que al casi sacudirle el puñal, vino un ángel, le arrebató la mano, y no fue una casualidad. Porque en el altar de obediencia y de fe y de entrega hay un milagro de provisión. Había un corderito que se estaba ahí dando vuelta. Automáticamente, cuando actives tu obediencia, Dios te trae la bendición. ¿Lo estás recibiendo? Cuando activas tu obediencia, Dios provee el cordero. ¿Cuántos se gozan en esta palabra? Otro principio espiritual: lo que entrego se multiplica, lo que retengo me empobrece. ¿Sabe qué dice Proverbios 11:24? Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay gente que se rehúsa a dar. Esto es mío, me lo gané y esto es mío. Que ni Dios lo toque, nunca lo entrega. Pero no te quedas en la misma posición. No te quedas en la misma posición. Retrocedes. Si no avanzas, retrocedes. No te posicionas. Cada día las cosas están peor. Hay quienes reparten y se le añade. ¿Por qué? Porque lo entregan, y sobre todo a Dios. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y el que acapara el grano será maldecido, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende, de lo entrega para bendición. ¿Estás esperando un milagro de parte de Dios? Dios te pide una ofrenda. Dame lo único, tu amado, tu hijo. Y ahí bajo mi pretensión. Yo siempre le pedía todo a Dios. También Dios me pide todo a mí. Mi querido hermano, cuando hubo necesidad de un milagro para alimentar miles de personas, salió un muchachito diciendo: tiene unos panes, unos pececitos, y él se lo podría haber comido, estar bendecido, y lo demás que se arregle. Pero cuando él trajo al altar, le ofrece lo poquito que tenía, se lo ofrece a Jesús. ¿Y sabe cuándo vino el milagro? Dice que Jesús dio gracias, oró y compartió. La gente que no recibe bendición no es agradecida. Jesús, lo primero antes del milagro, es agradecer, porque el Padre siempre lo escuchaba con lo poquito que todavía tenía en la mano, porque alguien trajo esa ofrenda al altar. La gente agradecida es bendecida, porque el agradecimiento es la puerta de tu bendición. Si estás en queja y en queja, probablemente no viene la bendición. Hay que salir de esos lugares. Mis queridos hermanos, todo lo que traemos al altar es bendecido por Dios, y ahí vemos su manifestación. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Hay descuido de la relación con Dios. Estás quizá entretenido, haciendo cositas que son de cristianos, de hijos de Dios. Sí, usted sabe que yo oro, que yo tengo mi vida espiritual. Pero el altar se trata de algo consagrado al Señor. Quizá es un descuido, quizá es un olvido, quizá el altar hace rato que está bastante deteriorado. ¿No será que este es el tiempo que Dios quiere comenzar a manifestarse en tu corazón? Señor, quizá tengo muchos ojalá en mi vida. Señor, quizá en este tiempo, Señor, hay cosas que me estás hablando para entregarte. Yo quiero animarte que hoy hagas esa entrega al Señor. No sé si es algún pecado, no sé si es algo del pasado que está en tu mente, en tu corazón, donde le tengas que decir al Señor: quizás, Señor, yo esto lo dejo en el pasado, pero hoy quizá me empobrezco
pero vengo delante de tu presencia, Señor. Vengo delante de tu presencia. Señor, yo te traigo al altar, no lo que me sobra, no, Señor, lo liviano, no ni siquiera mis deseos. Yo te traigo al altar, Señor, lo que tú estés esperando que en este tiempo yo te traiga, Señor. Señor, tú tienes el poder de multiplicar. Tú tienes el poder de hacer el milagro. Dios tiene el poder, la facultad para hacer el milagro que estás esperando. Pero yo quiero decirte que antes de entregarte, el Señor quiere formarte. El Señor lo que quiere hacer con tu vida en este tiempo es tener una entrega, una consagración completa al Señor. Yo no sé si son personas, relaciones. Cada uno sabe lo que tiene que traer al altar del Señor. ¿Qué cosas tienes que arreglar de tu vida? ¿Qué cosas tienes que cortar determinadamente y traer un sacrificio vivo a la presencia del Señor? Yo quiero decirte que todo lo que traigas es ofrenda donde Dios se va a manifestar. Estamos esperando manifestaciones de Dios porque hemos creído en su palabra. Hemos entregado lo que no retenemos. Pero, Señor, estamos pendientes y esperando. Lo que nadie puede hacer por nosotros es que tú traigas fuego en el altar. Que, Señor, venga a tu agrado, venga a tu respaldo. Y cuando tú te manifiestas en el altar, Señor, ahí hay gloria para tu nombre. Que esta iglesia sepa, Señor, que en este altar hemos puesto todo para agradarte, para que Cristo sea glorificado. Señor, que nuestros hijos sepan al Dios que servimos. Señor, que esta gente en este lugar sepa que en este lugar hay un Dios de milagro, un Dios de manifestación. Señor, te bendecimos en esta noche, te glorificamos, te exaltamos y te entregamos nuestra mejor ofrenda para tu gloria, Señor. Nuestra mejor ofrenda para tu gloria. Reciba bendición en esta noche. Reciba bendición. No mire lo presente, mire lo que va a venir. Crea que cuando hay altar, hay fuego, hay manifestación de Dios. Señor, te bendecimos, te glorificamos en esta noche. Te exaltamos, Dios, y te damos toda gloria, honra, honor y alabanza. Amén.